Invitación a estar compartiendo con ustedes este día 17 de ayuno y oración. Quiero felicitarles, quiero bendecirles a todos esos gladiadores de oración, a todos esos guardianes del aceite que se han levantado en este tiempo para hacer guerra, para conquistar y defender lo que es nuestro. Parece que tenemos algunas fallas con el sonido, la conexión. Todo está perfecto, pastor. Continúa adelante. Se escucha muy bien, se ve muy Gracias, bien. Adelante. gracias hermana. Quiero por supuesto también extender un saludo cordial a nuestro hermano Gerson allá en Colombia. Ya lo estoy visualizando ahí en el monitor. Un abrazo en el nombre de Jesucristo. Por supuesto también otro saludo cordial al pastor Oscar Cabrera, que este día se ha puesto allí en la brecha para interceder por esta generación, para interceder por estos jóvenes. Cada generación hubo alguien que se levantó por su generación. La Biblia dice que David sirvió a su generación. Cuando hablamos de nuestra generación, estamos hablando de aquellos que poseen nuestros genes, es decir, nuestros hijos. Y cada generación tuvo alguien que se levantó por su generación. En estos días hay una generación que se está levantando. Hay una generación de guerreros, de intercesores, de gladiadores que está batallando día a día en la brecha, porque los días son malos, pero donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Yo escucho un poquito de rebote en el retorno del audio, pero si ustedes me escuchan bien, vamos a tratar este día de compartirles algo de la palabra de Dios. Qué importante es preservar nuestras generaciones para Dios. Una de las cosas, uno de los principios que miramos a lo largo de la palabra de Dios es que hubieron generaciones que no conocieron guerra, dice la palabra de Dios. Y ese fue un gran error, porque cuando no adiestramos, cuando no preparamos a la siguiente generación para guerra, se corre el peligro de que lo que no se traspasa se pierda. Y esa es la gran responsabilidad que hoy en día la iglesia tiene. Necesitamos traspasar a la siguiente generación lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso le decía hace un momento, esta guerra espiritual se trata de conquistar, pero también de guardar lo que Dios nos ha dado. En el pueblo de Israel habían personas, había toda una generación que no conocían la guerra. Y este es un principio que yo esta tarde quiero dejarles, porque las nuevas generaciones necesitan ser formadas. Nosotros no estamos solamente para recibir en este tiempo, pero estamos para instruir a las generaciones que vienen, las generaciones que nacieron en el pueblo de Israel. Habían generaciones que no conocían al pueblo de Dios. Y Dios vio que esto era un grave error, porque cuando algo no se transmite a la siguiente generación, corremos el riesgo de que esas cosas se vayan perdiendo. Por lo tanto, necesitamos nosotros asumir nuestro compromiso delante de Dios. Todavía hay una generación a quien tenemos que traspasarle las verdades de la palabra de Dios. Necesitamos traspasarles el mensaje de la sana doctrina. Todavía hay una generación que necesita saber que hay un solo Dios y que su nombre es Jesucristo. Hay una generación que necesita recibir el mensaje de Hechos 2:38. Hay una generación que necesita ser adiestrada para la guerra. Hay una generación que en estos días se necesita levantar para vivir en santidad, porque todavía sin santidad nadie podrá ver al Señor.
Lo que sucede es que muchas veces nos dejamos arrebatar las cosas, nos dejamos robar las cosas que Dios nos ha dado. Dios no nos ilusiona con las cosas que nos regala. Dios no nos ilusiona con los hijos que nos ha dado. Pero hay alguien que quiere arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Y esa es nuestra batalla, esa es nuestra guerra. Por eso yo les felicito a ustedes, guardianes del aceite, y en especial a usted, hermana, que viene al frente de este poderoso ministerio que hoy en día tiene efectos y repercusiones globales, efectos y repercusiones mundiales, porque esto no se ha levantado en estos días. Este ministerio ya viene levantándose. Dios ha preparado un puñado de hombres y mujeres para estos días, para esta época. Nosotros no estamos para molestar al diablo. No tenemos una escaramuza con el diablo. Tenemos una guerra espiritual. Y la guerra espiritual es una sucesión de batallas. Hoy estamos guerreando por los jóvenes. Hoy nos vamos a levantar a batallar por esta generación de jóvenes. Y mañana nuestra guerra, pasado mañana nuestra guerra, van a ser otras. La guerra es una sucesión de batallas para que nosotros podamos obtener las victorias que Dios tiene para nosotros. Todo hijo de Dios tiene que aprender a tener comunión con el Señor. Porque cuando nosotros tenemos comunión con Dios, pasamos horas en oración, buscando no solamente la mano de Dios, pero buscando el rostro de Dios para poder ministrar minutos a los hombres. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. En la guerra espiritual poco valen nuestra capacidad física, poco vale nuestra musculatura, si se puede decir, poco vale el dinero que podamos tener o el título que podamos haber obtenido. En la guerra espiritual se requieren de armas espirituales. Y todo hijo de Dios, todo ministro, todo pastor necesita tener en estos días una actitud vigilante. Si hay algo que no podemos perder en este tiempo es el enfoque. Si hay algo que no podemos hacer en este tiempo es perdernos del momento que estamos atravesando, del momento que estamos viviendo. Necesitamos tener una actitud vigilante. Los padres en su casa necesitan tener una actitud vigilante. Los pastores, los líderes en sus congregaciones necesitamos pararnos con una actitud vigilante en estos días. Recuerden que los atalayas, los hombres, las mujeres de Dios que están puestos en una posición dominante, hombres y mujeres, saben dónde están y hacia dónde van. Y no solamente eso, sino que debemos mantener un nivel supremo de comunión con Dios en estos días. Estos días son para buscar comunión con Dios. Estos días no son para asustarnos. Estos días no son para amedrentarnos. Estos días no son para detenernos. Estos días son para buscar intensamente comunión con nuestro Dios. Yo hoy quiero precisamente dejarles una pasión por buscar comunión con Dios, una pasión por buscar la presencia de Dios. Muchos caudillos, nosotros sabemos, en América Latina se han levantado tomando un estribillo: de pie o muertos, pero nunca de rodillas. Nosotros en el reino de Dios, nosotros los hijos de Dios, nosotros la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del nombre de Jesús, vivimos al revés, siempre de rodillas para lograr las victorias más grandes en Dios. Nuestra oración puede ser mediocre o puede ser una oración efectiva, una oración poderosa, una oración que cambie el momento, que cambie las circunstancias, que cambie el mundo. Todo depende del grado de pasión que le pongamos. Yo hoy quiero sembrar precisamente eso en sus corazones, de todos nuestros hermanos que nos están oyendo, que están conectados. Realmente este púlpito es un púlpito grande, hermana Denise, y he asumido la responsabilidad y he sentido el peso de estar en este momento parado frente a todas esas personas, frente a todos esos hermanos que nos están siguiendo a lo largo de todo el mundo. Hay oraciones ineficaces, hay oraciones que tenemos que hacerlas
con mayor intensidad. Hay un nivel de oración que es intenso y veamos qué factores influyen para revertir cualquier circunstancia en esto de la guerra espiritual, porque hoy es un día de guerra espiritual. Hoy estamos, el contexto en el que estamos en este momento es un contexto de guerra espiritual. El orar, el ayunar, estamos en guerra espiritual en este momento y debemos recordar que la guerra espiritual es la confrontación entre dos reinos, entre el reino de las tinieblas y el reino de nuestro Dios, por el dominio, por las personas y por el territorio. Por dominio, por personas y por territorio. Y eso se conquista de una sola manera. Eso solamente podemos conquistarlo de rodillas delante de Dios. Cuando hablamos de una oración suprema, estamos hablando de una oración que demanda ir más allá de lo que usualmente hacemos. Es más, Dios lo exige. Dios nos exige a la iglesia. Dios nos exige a sus hijos ese nivel de oración. El momento nos exige un nivel de oración suprema. Es una demanda divina. Es una demanda de la humanidad en este momento. Por lo tanto, necesitamos asumir el momento, la circunstancia y la responsabilidad que tenemos como iglesia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 39, dice la palabra de Dios hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos orado. En este momento hay una atmósfera espiritual que yo puedo sentir, y vamos a proseguir en el nombre de Jesús a lo que hoy día yo quiero entregarles, a lo que hoy día yo quiero sembrar en sus corazones, en el corazón de nuestros hermanos. Este pasaje que acabamos de leer es un tipo de batalla, es un tipo de guerra espiritual. La tentación es otro tipo de guerra espiritual. Jesús en su humanidad, Jesús en su carne, sentía temor porque sabía lo que él iba a pasar. Sabía lo que le esperaba, sabía lo que él iba a confrontar. Jesús le estaba diciendo en su humanidad a la deidad, a su Padre, que si había otro camino, que si había otra alternativa, que no fuera a pasar por la cruz, se pudiera o se le otorgaría, pero al mismo tiempo él dijo que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Él estaba dispuesto a dejar a un lado su voluntad para morir en la cruz del Calvario. Y sabemos que él lo hizo por amor a nosotros. Pero en el verso 43 y 44 dice la palabra del Señor que en esos momentos cruentos, que en esos momentos difíciles, que en esos momentos de batalla, de lucha, de guerra, de confrontación que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, dice el verso 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, él oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En momentos difíciles, en momentos adversos, en momentos de dificultad, en momentos extremos como los que estamos teniendo y como los tuvo el Señor Jesucristo, nos enseña que lo mejor que podemos hacer es ponernos de rodillas y orar más intensamente. No es una oración express, no es una oración de microondas, no es una oración de 2, de 3 o de 5 minutos. Estamos hablando de un nivel de oración diferente.
todo intercesor necesita saber que toda oración es una intercesión, pero no toda oración es intensa. La palabra interceder significa pelear por algo o por alguien. Y yo sé que los guardianes del aceite son intercesores, son gladiadores, son gente que saben que están peleando por algo o por alguien cada día. Durante estos 17 días se han levantado no para orar por ellos, se han levantado no para orar por sus necesidades personales, pero estos 17 días han habido hombres y mujeres que se han levantado para pelear por alguien o por algo. Y no solamente hacer una oración para que Dios bendiga al mundo. Estamos hablando de pelear por personas, estamos hablando de pelear por territorios. La intercesión es una oración de guerra. Y eso es lo que cambia. No es una oración simple, la oración de intercesión es una intercesión de guerra. Es una oración que gladiadores asumen el reto y el compromiso de pararse precisamente para interceder en una oración de guerra. Jesús tenía un nivel de oración supremo. Él sabía cómo se debía orar en momentos críticos. Él sabía cómo se debía orar. A tal punto que sus discípulos, cuando lo vieron y lo oyeron orar con esa intensidad, le dijeron: enséñanos a orar. Imagínense, ellos como judíos desde niños eran preparados, eran instruidos en la ley. A partir de los 12 años, ellos y todos los judíos eran enseñados en el Pentateuco, en la oración. Y al ver al Señor Jesús en ese momento de oración intensa, ellos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. No era gente que no sabía orar. Ellos venían aprendiendo, ellos crecían instruidos en el Pentateuco, en la oración. Ellos sabían lo que era orar, pero cuando vieron a Jesús orando con esa intensidad que dice la palabra de Dios, ellos se le acercaron al Señor para decirle: Señor, enséñanos a orar. Porque ese nivel de oración no lo conocían, porque ese nivel de oración no era familiar para ellos. Ellos oraban, pero no tenían esa intensidad que veían que el Señor tenía en sus oraciones. Ellos sabían que tenían que confrontar más adelante situaciones difíciles. Ellos sabían que tenían que confrontar demonios, que iban a tener que levantar muertos, que hacer milagros. Ellos sabían que tenían que conquistar y extender el reino de Dios, y que para eso ellos iban a necesitar de una oración de guerra, tal como Jesús oró. Muchas veces las oraciones tienen respuesta, pero no las que a veces nosotros queremos. Y eso hace que nosotros entendamos que hay un nivel de oración más intenso que necesitamos aprender. Y el escenario, el momento, lo que estamos viviendo me parece propicio para que nosotros nos levantemos y aprendamos a orar una oración de intensidad, una oración de intercesión, una oración de guerra, porque eso es lo que el mundo y el momento amerita. El versículo 41 de este mismo capítulo dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Es claro que Jesús practicaba un nivel de oración intensa que traía respuestas. Quizás podemos nosotros decir que hemos llegado a un punto de sentirnos satisfechos en ese lugar, que hemos visto cómo Dios ha respondido nuestras oraciones en el pasado, pero hoy necesitamos asumir que falta algo. Hoy necesitamos asumir que necesitamos poner intensidad más que nunca en nuestra oración. Hay un nivel mayor,
Hay un nivel nuevo de oración al que Dios nos quiere llevar, donde territorios van a ser conquistados, donde veremos la gloria de Dios y las victorias que el Señor nos va a dar en este tiempo. Hoy necesitamos pararnos más que nunca con esta convicción de saber que hay un nivel de oración intenso, que hay un nivel de oración de guerra que hace que el cielo se conmueva, que hace que nosotros conquistemos territorio y que hace que nosotros defendamos lo que Dios nos ha dado. Hoy sé que el enfoque de esta oración, de esta intercesión, es esta generación, son los jóvenes. No podemos dejar de interceder por estos jóvenes. Estamos viendo la necesidad que jóvenes se levanten en este tiempo y asuman la responsabilidad para su propia generación, es decir, para los portadores de sus genes, porque esa es nuestra generación, les decía al un inicio, los que portan nuestros genes. Yo miro los jóvenes hoy en día, veo una generación comprometida, veo una generación que se ha levantado para servir a Dios, para asumir la posta, para tomar el reto, para tomar el desafío, pero miro también otro segmento que no está conectada con las cosas de Dios, y esa es nuestra responsabilidad, porque si miramos detrás de estos jóvenes hay otra generación que van a ser sus hijos. Por lo tanto, necesitamos pararnos, necesitamos asumir la responsabilidad, necesitamos tomar la oración intensa por esta generación, porque si nosotros preservamos esta generación, estamos garantizando que la siguiente generación, es decir, los hijos de los jóvenes de hoy en día, también puedan servir a Dios, también puedan ser una generación guerrera, también puedan saber que hay un solo Dios, que su nombre es Jesucristo, también puedan escuchar el mensaje, el único mensaje que salva, el mensaje de Hechos 2:38. Pero para eso necesitamos levantarnos a un nivel mayor de oración. Dios nos quiere llevar a territorios para que nosotros los conquistemos, donde vamos a ver definitivamente grandes victorias de parte del Señor. Jesús dice que se puso de rodillas y oró. Jesús se puso de rodillas y oró. Y el verso 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús estaba de rodillas orando, y en esas circunstancias se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dice la Biblia, para darle fuerzas. Este ángel que vino para darle fuerzas en medio del momento que Jesús estaba pasando, en medio de esa agonía que Jesús estaba pasando. Él recibió fuerzas de parte de un ángel, pero él recibió esas fuerzas cuando se puso de rodillas y oró. El versículo 44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús recibió respuesta a su oración, pero no era lo que él necesitaba. Así que dice la Biblia que él siguió orando, oró con más intensidad. Y esa palabra intensamente que aparece en esta porción de la Biblia, en este versículo, en el original significa fervor, porque la palabra agonía significa en el original griego morirse de miedo por una situación. Jesús no estaba yendo feliz a la cruz del Calvario. Él no estaba yendo tranquilo. Él sabía que era una situación impresionantemente difícil la que le esperaba. En su carne, en su humanidad, él sabía que lo que tenía por delante era algo difícil. Jesús se puso de rodillas en esa circunstancia, mirando lo que había delante de él, y oró, y dice que oró más intensamente.
Y quizás nosotros necesitamos en este momento, viendo lo que tenemos enfrente, viendo lo que tenemos en el escenario global, en el escenario del mundo, necesitamos desarrollar ese nivel de oración, una oración de una forma más grande. Ese nivel de oración está a nuestro alcance hoy en día. Dios ha prometido darnos el crecimiento necesario, lo que necesitamos para nosotros ser cada día más como el Señor Jesucristo. No estamos solos en este mundo, no estamos solos en este escenario, no estamos solos en esta batalla, no estamos solos en esta circunstancia. Necesitamos recordar que Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros seamos como Él es. Toda oración produce resultados, pero hay un nivel de oración extremo donde nuestras oraciones tocan a Dios, pero hacen que Dios nos toque a nosotros. Hay oraciones que tocan a Dios, pero que al mismo tiempo hacen que Dios nos toque a nosotros, hacen que el cielo reaccione, hacen que Dios abra las ventanas del cielo para enviarnos ayuda, para enviarnos socorro y para fortalecernos. Y si hay algo que necesitamos hacer en este momento como iglesia, como pueblo de Dios, es fortalecernos. Y la fortaleza vino a Jesús cuando Él se puso de rodillas y oró. Y esa es la actitud que la iglesia debe tener en estos días. Necesitamos ponernos de rodillas, necesitamos orar intensamente, y cuando hagamos esto vamos a tener la misma respuesta que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Él fue fortalecido por un ángel. En Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estas son oraciones que tocan a Dios y que hacen que Dios nos toque a nosotros precisamente. Cristo logró, suplicó, clamó y lloró en momentos difíciles. Y yo quisiera preguntarles a muchos cristianos pentecostales del nombre que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida: ¿hace cuánto tiempo que no tenemos ese tipo de oración donde clamamos, donde oramos, donde gemimos y donde lloramos? ¿Cuándo fue para muchos la última ocasión que oramos hasta llorar? Jesús rogó, oró, y nosotros a veces no queremos hacer lo mismo porque nuestro nivel de oración muchas veces es superficial, porque nuestro nivel de oración hoy en día es muy rápido, porque nuestro nivel de oración es muy express, porque nuestro nivel de oración es muy liviano si lo comparamos con el nivel de oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de nivel de oración, no estamos hablando sino de tiempo de calidad con Dios. Y para que tengamos un parámetro, Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo que ellos no habían podido orar ni una hora. Ahora, no es que la Biblia dice que lo menos que se puede orar es una hora, pero para Jesús la oración era muy importante. La oración para Jesús era su estilo de vida. Así que no es tanto la cantidad, sino la calidad, la intensidad de nuestra oración. Porque hay personas que dicen que han orado 3 horas, pero 2 de esas 3 horas han pasado durmiendo. Fervor o intensidad se refiere a la calidad, que hasta en media hora, que hasta en 30 minutos o en cortos minutos podemos derramar nuestro corazón, podemos derretir nuestras almas, podemos fundir nuestro espíritu delante de Dios. Como Ana,
la madre de Samuel, que dice la Biblia que derramó su alma delante de Dios. Y esa es la oración intensa, esa es la oración de guerra, esa es la oración que logra tocar a Dios y que hace que Dios nos toque. Imagínate saber que los ángeles del cielo se tengan que parar. Imagínese saber que los ángeles del cielo se tengan que detener cuando nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, los hijos del Señor, oramos con intensidad. No lo podemos advertir probablemente con nuestros ojos físicos, pero yo le voy a decir a alguien que ha estado orando intensamente, yo le voy a decir a alguien que estos días ha estado ayunando intensamente, que esas oraciones, que ese ayuno, que ese clamor, que ese gemir han hecho que los ángeles se detengan, han hecho que la mirada de los ángeles se vuelque para mirar nuestras vidas y para venir en nuestro socorro, en nuestra ayuda, para fortalecernos. Y hoy día es un día precisamente para hacer que el reino de los cielos nos ponga atención. Hoy día, este día 17 de ayuno, está pasando algo en este momento. El reino de los cielos nos está poniendo atención, y eso es lo que podemos hacer en nuestro lugar de oración. Eso es lo que podemos hacer en estos momentos en nuestras casas, en nuestros hogares. Hay otros países donde ya están teniendo un poco más de movilidad. Hay otros países donde ya les están permitiendo desplazarse, donde algunos ya están trabajando, pero todavía quiero decirte, todavía necesitamos mantenernos en esa trinchera de oración, porque el hecho de que estemos ya saliendo a las calles, o el hecho de que estés en el vehículo, o el hecho de que estés en tu trabajo, no quiere decir que abandones tu trinchera, hermano y hermana. Todavía necesitamos orar en estos días. Todavía Dios nos ha escogido para este tiempo, para esta hora, como gladiadores, como guerreros de oración. Y lo mejor que podemos hacer es orar, es interceder, es orar intensamente donde quiera que estemos. En Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Al que podía librar de la muerte. Eso nos habla de un nivel de efectividad mayor. Ese nivel de oración en la guerra espiritual nos habla de algo natural, pero que produce cosas sobrenaturales. Jesús no andaba con actitudes extrañas o formas de expresarse para que lo vieran los demás o para impresionar a los demás. Jesús solamente ordenaba las cosas y las cosas sucedían. Jesús pasaba 4 a 5 horas diarias orando, porque dice la Biblia, desde el amanecer hasta que amanecía. Y nosotros sabemos que eso tarda o lleva un periodo de 4 a 5 horas hasta que pueda amanecer. Y Jesús oraba durante esos periodos de 4 horas, de 5 horas, para sanar enfermos o para resucitar muertos en 2 segundos. Las horas con Dios hacen que nuestros minutos con los hombres sean efectivos. El tiempo que pasamos en oración, el tiempo que pasamos buscando el rostro de Dios, el tiempo que pasamos en comunión con Dios, van a provocar que en pocos minutos nosotros podamos ser efectivos con los hombres. Hoy en día a veces miramos que se ministra muchas horas, pero se ora muy poco. Se ministra horas de alabanza, horas de predicación, pero se busca el rostro de Dios pocos minutos. Jesús hacía lo contrario. Jesús pasaba horas orando. Jesús pasaba por 4, por 5 horas en comunión, en la oración, para poder hacer grandes milagros en pocos minutos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 39, una vez más dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
y saliendo se fue como solía. Dice que él solía salir a orar. La oración en Jesús no era circunstancial. La oración en Jesús no era al calor de los problemas, al calor de las dificultades o por los momentos o en función a algo. La oración tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Jesús dice que salió a orar como solía hacerlo. Eso me habla de un estilo de vida, porque no vamos a hacer algo solamente porque tenemos que enseñar o porque tenemos que ministrar o porque tenemos que cantar. Muchas veces vemos que la gente solamente busca circunstancialmente a Dios, pero la oración debe ser parte de la vida de un hijo de Dios. Debe ser parte de la vida de un guerrero, de una guerrera, de un gladiador de fe en este tiempo. Debe ser parte de un guardián del aceite. La oración tiene que ser una disciplina en nuestra vida. Así como necesitamos el aire, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos saber que cuando caminamos, nosotros no caminamos solos, sino que caminamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hemos conquistado el corazón de Dios. Y esa es una de las cosas que pasa cuando nosotros conquistamos el corazón de Dios a través de la oración. Ganamos el corazón del Señor a través de nuestras oraciones. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos obtener. Jesús salió a orar como solía hacerlo. Él sabía que él podía ser librado por su Padre, y esto nos habla de una comunión y una completa confianza que Jesús tenía. Toda la vida de Jesús siempre estuvo rodeada de ángeles. Cuando él iba a venir a este mundo, María recibió ese anuncio por un ángel del cielo. Cuando Jesús estaba pasando momentos difíciles aquí en la tierra, dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerlo. Los ángeles anunciaron a los pastores que el Salvador del mundo había nacido. Y todos nosotros sabemos que Jesús siempre tuvo ángeles en momentos específicos, en momentos importantes de su vida. Ahora también nosotros sabemos que los ángeles no se adoran, no son objeto de adoración, porque solamente uno es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero los ángeles nos ayudan a nosotros, porque así Dios lo dispuso, porque así Dios quiso que fuera. Y hoy quiero declarar una palabra profética, que ángeles de Dios van a ser asignados en este día a todos esos guardianes de oración, a todos esos que se han levantado en este día, en estos 17 días, para interceder, para clamar, para gemir, para llorar delante de Dios. Yo quiero decirles en el nombre de Jesús, hay ángeles que en este momento, la palabra de Dios dice que están viniendo a nuestras vidas para fortalecernos, para bendecirnos, para ayudarnos, para ministrarnos en nuestras batallas, en las luchas que estamos sosteniendo en este tiempo, en estos días. Vamos a ser respaldados, vamos a ser cercados, porque nuestro Dios es el Dios de los escuadrones del cielo, y Él ordena y sus ángeles vienen. Él ordena y manda, y sus ángeles van a venir para fortalecernos a todos esos guardianes que han estado por 17 días parados, que han estado por 17 días intercediendo, que han estado por 17 días gimiendo, que han estado por 17 días llorando en oración, buscando intensamente el rostro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos capítulo 1 verso 7 dice la palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que este día queremos provocar. Eso es lo que este día queremos ver. Porque cuando nosotros vivimos en un nivel intenso de oración, en este nivel de intensidad en nuestra oración, entonces vamos a poder encontrar la ayuda de ángeles que vienen para fortalecernos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, quiero decirles que cada vez que nos paramos, que cada vez que inclinamos nuestros rostros, que cada vez que entramos a batallar, que cada vez que hacemos guerra espiritual, que cada vez que oramos, que cada vez que ayunamos, no lo hacemos en nuestra propia fuerza. Hay la ayuda de Dios y hay circunstancias, hay momentos intensos en nuestras luchas, en nuestras batallas, donde Dios va a mandar, donde Dios va a enviar a ángeles para que nos encontremos con ellos y podamos ser fortalecidos. Y yo siento esta tarde, yo siento tarde para nosotros aquí en Bolivia. No sé en qué horario nos estarán escuchando en diferentes lugares del mundo, pero lo que quiero decirte en este momento, iglesia, hermano y hermana, en este instante hay ángeles que están viniendo. Los ángeles están puestos para ministrarnos. Los ángeles están destinados para eso. Dios lo ha querido así y vamos a experimentar esa gloria. Vamos a experimentar ese momento, esa circunstancia donde vamos a sentir el respaldo de Dios, el respaldo de ángeles. Y estos son los días para orar con esa intensidad. Estos son los días para levantarnos por nuestra generación, por estas generaciones. No podemos dejar en las manos del enemigo. No podemos concesionarle al enemigo lo que Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado nuestros hijos. Dios nos ha regalado nuestra generación. Dios nos ha regalado hoy en día lo que más amamos son nuestros hijos. Necesitamos, por lo tanto, pararnos. Necesitamos traspasarles la verdad de la palabra de Dios, las verdades eternas de la palabra de Dios. Necesitamos traspasarles el mensaje de la unicidad de Dios. Necesitamos traspasarles el mensaje de la salvación. Necesitamos traspasarles todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Necesitamos traspasarles también este nivel de intensidad en nuestra oración. Los jóvenes tienen que vernos hoy en día, levantarnos para orar, para clamar, para gemir con oración, con súplica, con lágrimas, una oración intensa, que ellos vean que hay el respaldo del cielo sobre nuestras vidas. Esas cosas necesitamos traspasar a esta generación. De ese modo vamos a preservar a esta generación. Esta generación, hermanos, es una generación especial. Esta es la generación que Dios ha elegido para este tiempo, para este momento y para esta época. Todos nosotros, todos los hombres, todas las mujeres que estamos viviendo este momento, el Señor nos ha elegido para estos momentos. Ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no están los apóstoles. Estamos ustedes y nosotros hoy en día parados por la gracia de Dios, asumiendo nuestro desafío, asumiendo nuestro reto, asumiendo valientemente la postura, la posición que Dios quiere que asumamos en estos días difíciles, en estos días críticos, pero también días gloriosos para la iglesia. Por lo tanto, yo te invito este día a que te levantes. Si has estado sintiendo un espíritu de orfandad en tu vida, si has estado pensando que estás solo en este tiempo, que estás solo en esta batalla, a esos padres que se han rendido por no ver a sus hijos vivir para el Señor, a esas madres que han bajado los brazos y han dicho: Señor, llevo años orando por mi hijo, llevo años orando por mis hijos. Hoy día yo quiero decirte: no te rindas. Por el contrario, mientras más agónico sea, mientras más difícil sea la situación, necesitamos imprimir más intensidad en nuestra oración.
oración. Jesús se arrodilló y oró más intensamente en momentos críticos, en momentos difíciles. Yo no sé cuál es la condición de tu casa, yo no sé cuál es la condición de tus hijos, pero hoy se va a levantar un clamor por los hijos. Hoy se va a levantar un clamor por esta generación que le pertenece a Dios. Y en la guerra hay esos dos principios. Los ejércitos, los países mandan a sus ejércitos, mandan a la guerra para dos cosas: para defender lo que es suyo, para defender lo que ellos consideran que es suyo, el territorio que consideran que es suyo, y para conquistar nuevo territorio. Por lo tanto, este día yo te invito, papá, yo te invito, mamá, que te levantes, que te pongas en la brecha, que digas: yo me voy a parar para pelear, voy a defender lo que Dios me ha dado, voy a defender los hijos que Dios me ha dado, no los voy a dar en concesión, no voy a permitir que el diablo ponga ese manto sucio sobre la vida de mis hijos. Hoy me levanto en oración. Si he venido orando ya por un tiempo, si he venido orando por unos años por mis hijos y todavía no he visto una respuesta de Dios, hoy voy a imprimir intensidad en mi oración. Yo quiero desafiar a aquellos papás, a aquellos sacerdotes de su casa, a que hoy día, que esta tarde nos pongamos de pie y digamos: yo voy a defender lo que Dios me ha dado, yo voy a defender el hogar que Dios me ha regalado, yo voy a defender el matrimonio que Dios me ha dado, yo voy a defender los hijos que Dios me ha dado, yo voy a conquistar terrenos en oración intensa, yo voy a conquistar terrenos que todavía no han sido conquistados. Si el diablo ha pensado que estos días han venido para amedrentarnos, que estos días han venido para detenernos, él está equivocado. Él nada más ha desafiado al Dios de los ejércitos, al Dios de los escuadrones celestiales. En este momento hay un movimiento celestial en todo lugar donde se están levantando hombres, mujeres, guerreros, gladiadores, guardianes del aceite, a orar, a interceder por circunstancias, por esta generación. Hoy en día hay un movimiento de ángeles que Dios está enviando para que nos vengan a fortalecer, pero necesitamos orar con más intensidad, necesitamos clamar, necesitamos rogar, necesitamos llorar, porque esa es la oración que toca a Dios y hace que Dios nos toque a nosotros. Por eso este día es un día de victoria para todos nosotros. Debemos asumir, porque a veces no se trata ni siquiera de armas. Ejércitos armados hasta los dientes perdieron batallas en la historia de la humanidad porque les faltó no armas, porque les faltó actitud. Y hoy quiero que lo que más le he pedido al Señor es que coloque en nosotros en esta época, en estos días, la actitud de guerra, esa actitud guerrera, esa actitud valiente, esa actitud de decir: no, diablo, no te metes con mis hijos, diablo, no vas a quedarte con la tuya. Hoy hay un papá, hoy hay una mamá que se está levantando, hoy hay una iglesia que se está levantando para interceder por esta generación, para interceder por estos jóvenes. Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito grande para esta generación. Ninguna otra generación en la historia ha vivido los días y la época y el momento que nosotros estamos viviendo. Hay algo especial. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos lo que Dios ha escogido para este día, para esta época. Así que tenemos que tener esa actitud, tenemos que asumir el reto, tenemos que asumir el desafío para nosotros seguir en la brecha, para nosotros guerrear, para nosotros combatir espiritualmente este momento. Esto no se trata nada más a nivel natural, no, Señor, esto es a nivel espiritual, y es ahí donde se logran las grandes conquistas y las más grandes victorias. Así que este día levantemos nuestro clamor intensamente a Dios. Hay un nivel de oración intenso. Yo sé que alguien me ha escuchado, yo sé que alguien que ha venido orando por años probablemente hoy día ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Hay que poner el pie en la intensidad de nuestra oración. Hoy vamos a orar más intensamente, hoy vamos a clamar más intensamente por esta generación, por estos días que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Señor amado Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias
Gracias, Señor, por este día, Padre, que a lo largo de todo el mundo, Señor, tú has levantado hombres, mujeres, para interceder, para orar intensamente, Señor, en esta jornada. Queremos ponerle intensidad, Señor, a nuestro clamor, a nuestra oración, Señor. Queremos gemir, queremos clamar, queremos humillarnos, Señor, delante de ti. Sabemos que nuestras oraciones, Señor, tocan, Señor, tu trono, pero también hay oraciones intensas, Señor, que hacen que tú nos toques a nosotros, que hacen, Señor, que ángeles vengan para fortalecernos, Señor. Fortalece la iglesia, fortalece la iglesia, fortalece los ministerios, fortalece los pastores, fortalece las iglesias que en este tiempo, Señor, muchos han debilitado, se han debilitado en la fe, pero en este momento hacemos una oración de intercesión, hacemos una oración intensa, Señor, para que un ejército, Señor, de ángeles acaten tus órdenes, Señor, y vengan para fortalecer la iglesia, vengan para fortalecer tu pueblo, vengan para fortalecer, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, vengan para fortalecer esos jóvenes, Señor, que flaquean, que se cansan, Señor amado. En este momento, Señor, hay un movimiento celestial. En este momento, Señor, hay algo en la atmósfera espiritual, Señor, que está aconteciendo, Padre. Así lo creemos, así lo sentimos, Señor, en este día, Padre. Fortalece la iglesia, fortalece este ministerio, fortalece a nuestra hermana Denise, fortalece a nuestro hermano Gerson, fortalece cada pastor, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha agarrado este tiempo, Señor, esta misión, este reto, este desafío de orar, de ayunar, pero queremos hoy día, Señor, ponerle intensidad, Señor. Hemos llegado al día 17, Señor. Tal vez muchos han llegado cansados, tal vez muchos han llegado fatigados, tal vez muchos han llegado, Señor, en la condición más crítica este día, pero hoy, Señor, en esa condición, Dios mío, oramos más intensamente, Señor. Nos ponemos de rodillas, Señor, para ponerle intensidad a nuestra oración, Señor. Y Aleluya, 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 aleluya. Glorificamos el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, guardianes, este mensaje necesita correr. Gloria al Señor Jesús. Ha sido de lo más profundo de nuestro corazón, nuestro clamor, nuestra intercesión. Que se levanten guerreros, que se levanten jóvenes guerreros, gloria al Señor Jesús. Ese es nuestro clamor en este día. Señor, levanta guerreros, aleluya. Despierta esos valientes que duermen. Despiértalos, Señor, los que están entretenidos. Hay muchos que en este tiempo, ahí en esta cuarentena, se han entretenido. Están entretenidos en tantas cosas que el mundo, la tecnología les está ofreciendo. Y no están experimentando, hermanos, este acontecimiento tan grande y sublime que está aconteciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir orando, clamando, gloria al Señor Jesucristo, porque cosas grandes están sucediendo en medio nuestro. Y sea partícipe de este avivamiento, sea partícipe de este sentir, gloria al Señor Jesús, aleluya. Vamos a enviar, hermanos, este mensaje, vamos a enviar esta enseñanza a muchos de nuestros contactos. Muchos de nuestros hermanos necesitan oír esta palabra. Necesitan que sus corazones también sean tocados. Necesitan que ángeles sean ministrando sus vidas, gloria al Señor. Porque un día fueron guerreros fuertes en batallas, pero hoy están en el campo allí tirados quizás, entretenidos en vanidades ilusorias. Pero esos guerreros necesitan oír esta palabra, necesitan oír este clarín, este sonido, gloria a Dios, y levantar
levantarse, amén. Vamos a levantarnos. No hay oración más poderosa que la oración de una madre, hermanos. No hay oración más poderosa. Aleluya, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando somos nosotros directamente lo que vamos a estar clamando, intercediendo. Gloria al Señor. El enemigo sabe que estamos en plena guerra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No tema, mi hermano. Únase en ayuno, únase en oración. Necesitamos estar más tiempo en la presencia de Dios, aleluya. Más tiempo en su presencia, con esa oración ferviente. Hoy lo hemos aprendido. Así que, guardianes, vamos a continuar, gloria al Señor. Esta ha sido la visión, y como decía nuestro hermano, guardianes, nos surge por la cuarentena. Ya desde tiempo atrás el Señor viene preparándonos, y cada día un llamado, hermano. Es tiempo de volvernos al altar de la oración. Si tu altar en esta hora, si en tu casa tu altar está derribado, es tiempo, hoy es el día que te vuelvas al altar de la oración. Hoy es el día que te vuelvas, aleluya. Hoy es el día que empieces a reconstruir ese altar y empieces a derramar tu alma en ese altar. Va a interceder por ti mismo, por tu familia, por los seres que tú amas, aleluya, por la iglesia, por la ciudad donde te encuentras. Hoy el mundo necesita este tipo de intercesores. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gracias, Pastor Jimmy, por dejarse usar en esta mañana. Gracias por este mensaje que viene de parte de Dios para todos nosotros. Gloria al Señor. Ahora permítame orar por usted, mi hermano. Gloria al Señor. Necesitamos, no sé si usted tomó notas en esta hora. La enseñanza la vamos a estar pasando en MP4.